en apenas unas horas, muchos canarios comenzarán sus vacaciones. Con la segunda quincena de julio se inicia una de las grandes operaciones salida. Estamos ante un verano que podría iniciar la senda de la recuperación, aunque se teme que la inflación pueda frenar el consumo. Además, los hosteleros aseguran que tienen dificultades para encontrar personal cualificado para poder cubrir esta campaña estival. Para hablar de estos asuntos nos acompañan esta noche en este plató de Fuera de Plano Manuel Fita, que es secretario general de Sindicalistas de Base e integrante de la Federación Sindical Canaria. Señor Fita, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Antonio Garzón, que es consultor hotelero y gerente de Nutri Hotel. Señor Garzón. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Empiezo con usted. El índice de precios al consumo cerró, hemos conocido los datos esta misma semana, el dato desagregado de Canarias en un incremento interanual del 8,5%, una inflación disparada que provoca que los hoteles, que las cafeterías y que los restaurantes sean más caros, bastante más caros que lo habitual. ¿Cómo afectará esto al consumo de los residentes canarios en este verano? ¿Se teme un desplome del consumo interno? Sí, yo no creo que haya un desplome brutal, pero sí un consumo menor. De hecho, una parte de los canarios, una parte importante, ha cancelado sus vacaciones para este verano. Hemos avanzado en un año que al principio dijimos que habíamos dejado unos ahorros preparados a nivel europeo de los turistas para este verano, a venir la inflación brutal que los compensaba, a llegar al punto de ahora que una parte incluso piensa en cancelar sus vacaciones. ¿Hay datos de esas cancelaciones? No concretos, los datos ahora hoteleros son más bien positivos durante julio y agosto. A partir de septiembre todavía está en el aire, ¿no? Señor Fita, Canarias aspira este verano a recuperar, a pesar de esa inflación de la que estamos hablando, los niveles turísticos anteriores al COVID. ¿Esperan que estas previsiones de ocupación se traduzcan en empleo? No, las previsiones de ocupación ya son datos. Ya se ha volcado ya los datos del Instituto Nacional de Estadística de los primeros 5 meses y estamos ya en un nivel de pre-COVID en todos los indicadores. Visitantes, pernotaciones, estancia media, incluso la mínima reducción que hay respecto a los datos ya, lógicamente no de 2021 ni 2020, sino 2019, nos lleva a que ha habido un incremento de precios sobre los de 2019, tanto en la rentabilidad hotelera de la habitación ocupada como la disponible, que supera el 10%. Ahora viene, y tenemos que creer los mensajes que las propias patronales han lanzado. Va a ser un verano de éxito. Cierto es que la inflación va quizá en el ámbito de Canarias, pero la gente tenía muchas ganas de vacaciones. Y yo me temo que, como anuncia el gobierno, el verano pasará, el turismo tirará de la economía y el otoño puede ser preocupante. Como decía Antonio Garzón, el otoño, ahí a partir de septiembre es donde pueden empezar los problemas. Ha nombrado Manuel Fitas a las patronales, vamos a hablar con ellas. Canarias confía en que este verano marque el fin de la crisis turística. Para conocer cuáles son las previsiones de la patronal, conectamos con Tom Smulder, que es vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas, y con Juan Pablo González, que es gerente de Azotel, la patronal tinerfeña. Buenas noches a los dos. Señor Smulder, empiezo con usted. ¿Qué previsión manejan en la provincia de Las Palmas para este verano? Una certeza tenemos siempre, Pablo lo sabe también. Buenas noches, Pablo. Hola. Es, por supuesto, que Fuerteventura va a tener un lleno total con muchos turistas de las islas que lo rodean. Y lo demás, hay bastante incertidumbre, tenemos bastante esperanza, no vamos a perder eso. Pero hay muchos cambios de última hora. Primero se frenó en seco. Hace un mes empezó casi un freno que ahora otra vez se reactiva un poco. Pero yo creo que lo más inteligente que podemos hacer entre todos es no especular tanto lo que nos va a traer el mes, sino al final de mes mirar lo que hemos producido entre todos, entre las personas que nos hacen el servicio, como nosotros empresarios. Prever algo ahora es muy difícil, sobre todo con la situación tan dramática en algunos de nuestros aeropuertos más importantes en toda Europa. Pablo, la misma pregunta para la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Hemos dejado atrás la crisis y se espera una buena ocupación hotelera para la provincia de Santa Cruz de Tenerife?
Sí, buenas noches. Nosotros a principios de verano, principios de junio, hicimos una encuesta, como solemos hacer siempre entre los asociados, y arrojamos una previsión en torno al 76% de media, que era ligeramente inferior al 80% para el mismo periodo del 2019 pre-COVID, ¿no? A medida que avanzan los meses, julio, agosto, estas cifras suelen mejorar al alza, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como bien decía Tom, tenemos ahora mismo en el horizonte una serie de nubarrones que nos pueden, digamos, cambiar la tendencia. Todos esperamos a que efectivamente los meses de julio y agosto, tradicionalmente estivales, tengamos una mejora de esas cifras de ocupación. Pero es cierto que seguimos teniendo el tema de la guerra de Ucrania, los problemas en los aeropuertos, la huelga de Ryanair, que afortunadamente todavía no está afectando a Canarias, pero sí a otros destinos europeos, los problemas de handling en algunos de los principales aeropuertos. También se unió ya a Frankfurt, en Alemania, con un problema de gestión de todo lo que es el equipaje de los pasajeros. Por lo tanto, son elementos de incertidumbre que, lejos de ayudar a, digamos, a reforzar esos porcentajes de ocupación, pueden tirar ligeramente a la baja. Es cierto que agosto, mes tradicional estival, y donde el mercado interior canario pues también se mueve afortunadamente entre las islas, podremos, yo creo que sí, recuperar, digamos, y mejorar esa cifra de ocupación del 76% y situarnos una media de un 80-85%. Eso significará que habrá hoteles por encima y también hoteles por debajo. Pero bueno, esas son un poco la foto que tenemos, pero con un ojito mirando al optimismo y con otro ojo atendiendo a estos elementos de incertidumbre que nos preocupan y nos ocupan. Les pido brevedad en la última pregunta, es la misma para los dos con este escenario y teniendo en cuenta que los dos últimos años han sido atípicos, 2020 y 2021. ¿Creen que Canarias está en condiciones de mejorar las cifras turísticas de 2019 durante este año? ¿O temen que la inflación, este encarecimiento de la vida, acabe pasando factura? Tom, si quieres. Pablo. Bueno, Tom Smulder. Empezamos por Tom Smulder y acabamos con Pablo González. Ok, con Pablo nunca vamos a acabar porque es un crack no, yo creo que el año, si no hay más problemas severas, vamos a tener una fuerza interna que es nuestro poder turístico profesional. Somos un archipiélago que va a tener mucha atracción para personas que quieren en invierno, por ejemplo, que va a ser un efecto contrario a lo que tenemos ahora, hasta incluso van a huir del frío y los problemas energéticos que son muy severos, sobre todo en los países de nuestros turistas tradicionales, Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, pero donde los nórdicos van a ser el problema número uno quizás. Pero en general, en el cúmulo, porque muchos pequeños países como Checoslovaquia y otros países pueden atraernos personas que huyen del frío y van a ahorrar en viajar a nosotros y además van a sentir aquí un ambiente muy tranquilo. Si entre todos podemos dar la profesionalidad total y absoluta entre empleados y empresarios y que los regidores mejoren las deficiencias en infraestructuras, podemos al final tener un año a lo mejor 5 o 10% menos que el 2019. Que 2019, pero con buena cifra. Pero hasta incluso equivaler. Hay esperanza. Hay esperanza, sobre todo para el invierno. Juan Pablo, con brevedad, ¿hay esperanza para el invierno, como dice Tom? A ver, yo creo que no vamos a igualar las cifras de 2019. El 2019 fue un año muy bueno turísticamente hablando. No teníamos estos nubarrones que tenemos ahora mismo encima de la mesa y sobre todo pues esa preocupación. Estamos hablando que junio en Alemania ha cerrado con un 7,6 de inflación. Esa inflación no se conoce en Alemania desde hace décadas y los alemanes sabemos que son gente muy, digamos, conservadora cuando le tocan el bolsillo, ¿no? Entonces esas medidas puede ser que el mercado alemán se resienta un poquito, lo cual nos preocupa y pues en el caso también de Gran Canaria, que dependen mucho de ello, nosotros dependemos, como se sabe, más del británico. Creemos que estamos en un año de recuperación después viendo de dónde venimos, ¿no? Indudablemente, pero creo que estamos todavía por debajo de la cifra de 2019. Pero bueno, yo creo que estamos en la senda y a poco que se nos quiten estos nubarrones que tenemos encima de la mesa, podremos sacar pecho en la temporada de invierno, que es donde Canarias debe brillar sobre todo, ¿no? Bueno, vamos a ver si se despejan esos nubarrones. Tom Smulder, Juan Pablo González, muchísimas gracias a los dos por haber estado esta noche en directo en Televisión Canaria, en este espacio, en Fuera de Plano. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Bueno, pues están hablando ellos de la ocupación y hay que decir que aunque los turistas vuelven a Canarias, el sector hotelero, fíjense, está viviendo una de las peores crisis que se recuerdan en materia laboral. La pregunta es ¿por qué? Para muchas empresas resulta casi imposible conseguir empleados cualificados. ¿Cuáles son
las causas. Lo vamos a ver en el siguiente reportaje. En Canarias hay cerca de 30.000 personas en paro en el sector de hostelería. Sin embargo, los empresarios dicen que tienen serias dificultades para encontrar personal. Puestos como camarero de sala, como barman, como cocineros, como ayudante de cocina, son puestos que en la actualidad pues, no se encuentra de manera fácil y rápida pues, demanda en el mercado, y es una situación que, bueno, que viene a poner un problema más en el mercado laboral para nosotros, y sobre todo el no poder pues, dar un servicio que queremos hacer, como siempre hemos ido haciendo, con un nivel de calidad bastante alto. Se necesita camarero. Jornada de 40 horas a la semana con 2 días libres, sueldo de 1.260 euros netos al mes y 48 días de vacaciones al año. Indispensable tener idiomas. Esta es una de las múltiples ofertas de trabajo publicadas en estos días. Juan Carlos, ¿realmente están teniendo problemas los empresarios de la restauración, de la hostelería, para encontrar personal cualificado de cara a esta época de verano? Tenemos problemas para encontrar personal en general. Yo a esto le llamo ya un problema de Estado. Y vivimos de lo que vivimos, y el sector servicio se nos ha ido al traste, porque así no se puede continuar, obviamente. No puede ser que yo vaya al mercado laboral y la gente me diga, oye, yo con lo que cobro en el paro y 4 chapuzas, no necesito un contrato de 40 horas semanales, ni necesito una disciplina. ¿Cuáles son las consecuencias a corto, medio y largo plazo de esta situación si continúa alargándose? Las consecuencias inmediatas es que van a haber cierres de empresas, sí o sí. Las empresas ya están cerrando 2 días a la semana porque no hay personal. Ofertas para trabajar hay, pero ¿qué hace que la demanda para optar a alguno de estos empleos sea casi inexistente? ¿Cuánto tiempo lleva en el paro? Casi un año. ¿Cuántas ofertas de empleo interesantes ha podido recibir durante este tiempo? Si interesante entendemos como un horario justo, un salario ajustado a convenio, pues realmente ninguno. En este tiempo, por ejemplo, le puedo contar una experiencia. Ofrece una situación infame, ¿no? Que es justificar 4 horas el fin de semana, es decir, 4 horas el sábado, 4 horas el domingo. A usted el empresario le ofrece un contrato de 8 horas para trabajar 4 horas sábado, 4 horas domingo, pero finalmente lo que pretende es que trabaje sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Ya venía haciéndolo. ¿Es así? Es así. No, yo computaba 8 horas y lo demás te lo pagaba en miseria, ya está. No te voy a decir 5 euros, 6 euros a la hora. Es algo ofensivo, ¿no? ¿Optó por rechazar ese contrato? Sí, por supuesto. Es evidente que el sector de la hostelería está dejando de ser atractivo para los trabajadores. Grandes jornadas de trabajo que muchas veces exceden de la jornada laboral y luego incluso ni se pagan. Entonces los trabajadores han visto que en otros sectores han probado y dicen, bueno, pues casi lo mismo, tengo mejor conciliación de vida laboral y familiar, y se están yendo. Incluso la agricultura, el transporte, con el salario mínimo interprofesional que hay ahora mismo, pues poquita diferencia hay. Y dicen, bueno, tengo más vida, a lo mejor cobro un poquito menos, pero prefieren eso, la gente prefiere eso. Desde el punto de vista de la oferta laboral, pues cada puesto tiene y cada empresa pues tiene su esquema retributivo, que es lo que se publica en la oferta laboral o incluso en el proceso de selección y formación, y las empresas se van adaptando evidentemente a las condiciones de mercado que hay respecto a la oferta laboral. Pero en este sentido las condiciones que hay son bastante altas y bastante adaptables para cada empresa y para cada zona y para cada sector, ¿no? Cristo, anteriormente tú ya has estado trabajando en el sector de la hostelería. Hoy en día, ¿qué es lo que esperas o qué es lo que exiges para poder aceptar un trabajo? Pues a día de hoy lo que estoy exigiendo es tener mis 8 horas, mis 2 días libres y que me paguen razonablemente las horas que hago. Es algo fundamental que necesito a día de hoy. Y estableciendo estas condiciones, ¿te es complicado conseguir empleo? Sí, sí cuesta porque la gente no quiere pagar. Quieren que vivas para el trabajo. ¿Y cuál es la justificación de que tú hayas establecido o hayas impuesto estas exigencias en el mercado laboral? Pues sobre todo tener tiempo para mí y para mi vida, para ir al gimnasio, para ir a la playa, para ver a mis amigos, para hacer vida para mí, no vivir para el trabajo. Los candidatos a la hora de poder elegir un trabajo, lo primero que comentan es, oye, ¿qué flexibilidad laboral voy a tener? ¿Qué beneficios sociales tengo? ¿Qué horario hay? Se dedican a trabajar, pero valoran muchísimo el tiempo libre y no tienen la ambición ni las ganas de poseer cosas como tenía nuestra generación. Son más conscientes de que conciliar es un plus. Es decir, valoran trabajar, pero al mismo tiempo ocuparse también de sus familias.
¿Cómo conciliar las necesidades del empresario con las del trabajador? ¿Estamos ante un cambio de paradigma en cuanto a lo que estamos dispuestos a dar de nosotros en el trabajo? Bueno, pues ya lo han visto, después de 2 años de ralentización por la pandemia, el sector turístico encara dificultades para encontrar mano de obra cualificada. Manuel Citas, ¿dónde está el problema? ¿Cómo hacemos más atractivo el sector en Canarias? Bueno, se me han escapado, tanto Tom como Juan Pablo. Porque, los dirigentes de las patronales. Porque habría que hacerles una pregunta. Faltan trabajadores, pero el comercio de hostelería Las Palmas sí lleva sin firmarse desde el 2019. O sea, llevan con la inflación disparada 3 años de congelación salarial los trabajadores de la provincia de Las Palmas. Y empezamos la negociación de Tenerife, con la primera vez que veo yo en 30 años de negociación colectiva que la patronal ha presentado una plataforma para recortar, o sea, no por la cartera bastante vacía porque no están para llegar a cifras de revisión salarial vinculadas a la inflación, sobre todo dirigidos por las grandes cadenas. Yo creo que se avecina un verano complicado si no se... ¿El problema son los salarios? No exactamente. Que nosotros, antes el COVID, la pandemia, los ERTE han agravado una situación previa. Nosotros consideramos que había 2 problemas fundamentales y antes de que llegara la pandemia, de hecho en la zona de mayor influencia de mi sindicato, en el sur de Tenerife, nos reunimos con todos los alcaldes de los ayuntamientos diciendo que hay un problema de vivienda grave, agravada por el alquiler vacacional, y que va a empezar a llegar un momento que con los alquileres que hay, o los empresarios empiezan a cambiar y a llegar a aquellos tiempos. Yo recuerdo Fuerteventura hace 20 años. ¿Pero cómo se hace más atractivo el sector? Pues teniendo... para que el trabajador vaya y diga, me voy a dedicar al sector turístico, me voy a ganar la vida aquí. Bueno, primero consiguiendo que si no hay trabajadores, en Fuerteventura los trajeron. Fuerteventura tiene una población aproximadamente de 120.000 trabajadores y tiene casi un 10% gallegos que vinieron. Pero con 190.000 desempleados a lo mejor es un poco... pero cuidado con los desempleados, porque a mí también se me ha preguntado sobre ese dato. ¿Dónde están los desempleados? ¿En el Sausal o en Adeje? Porque a turno partido, con el salario que hay, ida y vuelta, como está la situación de las carreteras, por eso nosotros hablamos de que había que hacer una política de reclasificación de viviendas no sociales, sino destinadas al alquiler, suelo público, empresas que con un contrato de explotación de esa inversión, y que no solo hay que venir de Galicia o de Cádiz, se puede venir del Sausal a vivir al sur, porque es un problema que se ha agravado con los ERTES y con las prestaciones por desempleo. Se han empezado a ajustar los presupuestos, y cuando alguno ha probado, que yo me lo contaron y no era fácil de entender, pero es que ha habido mucha gente que se ha ido a la agricultura. Los sindicatos hablan del encarecimiento de la vivienda, de los salarios, y los empresarios se las ven y se las desean, Antonio Garzón, para cubrir perfiles en los que se necesita, por ejemplo, tener idiomas. ¿Cómo se lucha contra esa falta de formación en Canarias? Es que hay muchas variables que influyen. Sobre todo la formación, no hemos avanzado mucho en la formación profesional, que dijimos que se iba a hacer dual desde el 2013, que se metió en el mercado junto al contrato de formación en el 2013, y no han triunfado realmente. No llegan al modelo alemán, le falta dualidad. Se ha confundido lo que es dual con prácticas, puramente prácticas, ¿no? No hay involucración en la empresa, no hay contrato con la empresa, no hay vinculación con la empresa, realmente no son muy efectivas. A esto se suman otras variables para afectar a lo que ha pasado, que es una muy general en toda Europa, que ha sido pues que la pandemia pues a muchos los ha llevado a irse a otros sectores, y ya localmente pues está la mala imagen que ha corrido de la hostelería, que curiosamente solo se oye lo malo, pero no se oye lo bueno, que es una profesión bonita, que no hay ninguna otra profesión que tenga tanta motivación intrínseca. Pero exige mucha dedicación, y me gustaría hacer la misma pregunta a los dos para acabar este apartado. En el sector de la restauración, muchos trabajadores prefieren ganar menos, pero tener más tiempo libre. ¿Qué les parece a ustedes este cambio de paradigma?
Está claro que la hostelería a veces es sacrificada, pero no se comenta que la mayoría están trabajando sus 8 horas. Tampoco lo que se comenta de los salarios por los convenios están establecidos en los 1.300 euros. Hay sus 48 días de vacaciones. No se está comentando las cosas bonitas de la profesión, aparte de la satisfacción que da la motivación intrínseca de trabajar en servicio y dar el servicio directo y recibir la gratificación directamente del ¿La gente quiere tener más tiempo libre, Manuel? Claro, yo ponía el ejemplo de que al principio lo he tenido que confirmar, pero es que la agricultura está quitando trabajo a la hostelería. Se ha subido el salario mínimo a 14.000 euros, las prestaciones por desempleo en 2 años ha hecho que te ajustes tu presupuesto familiar y has dicho, oye, que yo puedo salir todos los días a las 3 de la tarde, librar todos los festivos, todos los fines de semana, por 300 o 400 euros de diferencia. Oye, no que me no es lo compensa. mismo. Tráfico, doble turno, yo quiero vivir y ya la pandemia ajustó los presupuestos familiares a unas prestaciones muy reducidas que han sufrido los trabajadores, pero es que ahora se han acostumbrado. Entonces, esto se resuelve mejorando las condiciones laborales y con conciliación. Pues hay 2 maneras. Primero, mejor, haciendo más atractivo. Yo creo que un tema como está el tráfico, que sobre todo en la parte de restauración, donde se impone el turno partido, un turno partido de desayuno-cena, de 7 a 11 de la mañana y de 6 a 10 de la noche, eso no es nada atractivo para conciliar la vida familiar. Intentar buscar fórmulas de extender la jornada continuada y políticas de vivienda, porque si un trabajador tiene en esas promociones un apartamento de una habitación a 300 euros y uno de 2 habitaciones a 500 euros, porque son promociones públicas que luego, aunque se dejen en explotación a manos privadas, estén tasadas a ese precio. Oye, con el salario yo puedo llegar, pero antes decía que venían de otras zonas, países, etcétera, atraídos porque hay trabajo, y estoy con razón con Antonio, que los salarios vinculados a los pactos salariales, que están muy por encima incluso de los salarios base del convenio. En un hotel en el Best Tenerife un camarero cobra 2.142 euros en 14 pagas más bolsa. Un salario alto, pero si tienes que pagar 800 euros de alquiler y el tráfico está como está, pues esa es la situación que vivimos. Estamos hablando de la situación del empleo. Este que estamos viviendo va a ser sin duda uno de los veranos más caros. Muchas personas no van a poder viajar, como decía antes Antonio Garzón, y otras van a tener que tirar de financiación para poderse costear las vacaciones. Pero ojo aquí, porque hay que elegir bien cómo y con quién se fraccionan los gastos, porque podemos pasar de los cómodos plazos a operaciones de crédito que nos pueden salir demasiado caras. Laura de Pablo. Así es, Miguel Ángel. Y para ayudarnos a elegir bien ese préstamo para las vacaciones nos acompaña ya esta noche Raúl Alonso de la Unión de Consumidores. Raúl, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Raúl, la primera duda es, ¿qué conviene más, pedir un préstamo personal o pagar las vacaciones con una tarjeta financiera? En términos generales, un préstamo personal. La diferencia que hay que en estos momentos el crédito por tarjeta suele ser un crédito mucho más inmediato y la tramitación de un crédito personal suele ser más lenta, pero como coste normalmente es infinitamente menor el de un préstamo personal. Tenemos que hablar además de intereses. ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a intereses? Pues va a depender también del producto que utilicemos. El préstamo personal, de todas formas, dentro de los préstamos, digamos que son los préstamos caros también. Pero hay una diferencia notable con los intereses relacionados con las tarjetas y depende de esa tarjeta el tipo de tarjeta que tengamos. Pasando de la clásica, digamos, tarjeta de débito, que no tiene pago a final de mes, no debería tener ningún tipo de intereses. Sí comisiones, puede tener comisiones. Podemos hacerlo a través de tarjeta de crédito, la clásica, que podemos elegir el modelo si lo pagamos a débito mensualmente o atrasamos, con lo cual tenemos unos intereses. Y luego puede haber el sistema revolving, que es el menos aconsejable. El sistema revolving, al final vamos pagando cuotas y esas cuotas van generando intereses. Entonces, al final es una suma importantísima de intereses y el precio final es muchísimo más caro que en cualquiera de los otros sistemas. Entonces, Raúl, las tarjetas de crédito, ¿cuándo son realmente recomendables utilizarlas? Recomendable nunca. Lo que pasa que es verdad que hay determinados, cuando hablamos de viajes, hay, por ejemplo, un alquiler de un vehículo, normalmente hay una exigencia de tarjeta de crédito que cubra los posibles riesgos, ¿no? Asociados, salvo que contratemos o paguemos ya previamente un seguro de todo riesgo, que suelen ser caros. Entonces, hay quizá una exigencia, pero es verdad que hay que intentar evitarlas en lo posible. Si se contrata tarjeta de crédito, lo que hay que tener en cuenta es intentar
que el pago sea a débito mensual, de tal forma que no haya una complicación al final de intereses. Porque al final es un dinero futuro, es un dinero que estamos gastando del cual, en principio, podemos tenerlo disponible en cuenta corriente o no. Si lo tenemos disponible en cuenta corriente no va a haber problema, aunque vamos a pagarlo mucho más caro. Pero si no disponemos en cuenta corriente, vamos a empezar con los recargos, comisiones por esos descubiertos, que hacen que al final se encarezca muchísimo el producto. En cualquiera de los casos, Raúl, es importante fijarse siempre en la letra pequeña de cualquier contrato que firmemos en este sentido, como este que estamos viendo ahora en pantalla. Por ejemplo, ¿en qué exactamente debemos fijarnos para conocer el interés real que se va a pagar al final? Pues realmente, teóricamente, el interés real sería donde pone en rojo la tasa anual de equivalencia, la TAE. La TAE, teóricamente, según la legislación, cubre todos los gastos que vengan asociados en esa cuota, desde las comisiones, intereses, por lo tanto, tendría que ser el interés final que realmente estamos pagando. Ahora bien, desde el punto de vista de un consumidor, eso es importante mirarlo, pero lo fundamental es que nos hagan unas provisiones y unas previsiones, que además actualmente con la informática se hacen enseguida. Mire, por una disposición de 100 euros, en X plazo, en X tiempo, ¿cuánto me va a salir? Para saber exactamente cuál va a ser el gasto y nos vamos a poder dar cuenta del encarecimiento que nos supone utilizar ese crédito o no utilizarlo, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque es verdad que el lenguaje financiero, incluso la matemática financiera, no es fácil, es compleja para los consumidores de forma ordinaria. Muy bien, Raúl Alonso, de la Unión de Consumidores, muchísimas gracias por ayudarnos a entender y aclarar bien antes de irnos de vacaciones. Un placer. Gracias. Bueno, pues nos vamos a publicidad, pero le decimos que a la vuelta vamos a tener a David Calvo de Involcan para hablar de todos los enjambres sísmicos que se han detectado en los últimos días en el Teide. A la vuelta de publicidad.